Hola, mi nombre es Noé Fernando. Hoy vamos a hablar del hueso talus o astrágalo y del hueso calcáneo. Son dos huesos que tienen relevancia anatómica, pues se encargan de soportar a todo el peso del cuerpo humano. Tienen relevancia para los deportistas, es decir, si vos jugás básquetbol o jugás voleibol, seguramente te va a interesar estos huesos, pues de seguro debes tener el síndrome de compresión. ¿Quieres saber qué es eso? Quédate en este video. También vamos a describir todas las características y relaciones anatómicas de estos dos huesos. Vamos a hablar aparte la clínica. Vas a aprender a diferenciar entre un esguince y un síndrome de compresión, su diagnóstico y su tratamiento. Yo soy auxiliar de anatomía de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y empezamos con el vídeo. Bien chicos, vamos a empezar a describir la división del pie. El pie se divide en tres zonas, pues. La zona del tarso, que es todo lo que estoy señalando acá, hasta la articulación del isfrán. Luego sigue la zona del metatarso, que es todo lo que estoy señalando acá. Y luego sigue la zona de las falanges, que tiene falange proximal, media y distal. En la zona del tarso podemos diferenciar 7 huesos. La mnemotecnia es Cas3Q. K es para el hueso calcáneo, Astra es para el hueso astrágalo, S es para el hueso escafoide o navicular, Q es para el hueso cuboides y la otra Q es para los tres cuneiformes. Cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial. ¿A qué se le llama articulación de Chopard? La articulación de Chopard es exactamente todo lo que estoy señalando acá. Esa es la articulación de Chopard, es decir, incluye al hueso astrágalo, incluye al hueso calcáneo, al hueso navicular y al hueso cuboides. Esto sirve pues prácticamente para hacer una amputación a este nivel del pie. Ahora, ¿qué se le llama articulación del isfrán? Articulación del isfrán se lo denomina a todo esto que estoy señalando, ¿ok? Eso es la articulación del isfrán, es decir, incluye a los tres cuneiformes junto con al hueso cuboides. Y esto sirve pues para hacer amputaciones del isfrán y para hacer amputaciones de Chopard. Iniciando con eso, pues vamos a describir ahora al hueso astrágalo y al hueso calcáneo que nos corresponde en este vídeo. Entonces, el hueso astrágalo, pues prácticamente se denominó así porque tiene la forma irregular de una vértebra. Todo esto es el hueso astrágalo, ¿ok? Y pues su función es unir a los huesos de la pierna con el hueso del pie. Hacia proximal hace la articulación tibio, peroneo, astragalina, que es de tipo troclear. Y hacia inferior hace la articulación astrágalo, calcáneo, ¿ok? Y hacia anterior hace la articulación talu, navicular, por el hueso navicular, y el talus, que también su otro nombre es hueso astrágalo. No se olviden de eso. Entonces, el hueso astrágalo, su función es, ya sabemos, unir los huesos de la pierna con el pie. Pero ¿cuál es su importancia? ¿Por qué su estudio? Su estudio se basa en que la mayoría de los deportistas, por ejemplo, basquetbolistas, los que juegan voleibol, hacen un síndrome de compresión. ¿Qué es ese síndrome de compresión? Generalmente el hueso tibia, ¿ok? Está así, ¿ok? Un síndrome de compresión es pues prácticamente cuando el hueso tibia se dirige hacia anterior, es decir, se expande hacia por acá y hace una compresión que duele bastante. Y esto hace confundir al médico con un esguince. Recuerden pues que un esguince es la ruptura de un ligamento. Por ejemplo, aquí tenemos al ligamento talo-peroneo anterior. Si yo rompo este ligamento, ¿ok? Eso es un esguince. Entonces, cuando un basquetbolista, un beisbolista viene con dolor en esta región, tú debes de pensar en dos cosas. Uno, en el síndrome de la compresión o dos, en un esguince. ¿Ok? ¿Cómo se confirma eso? Sencillo, con una resonancia magnética. Ojo con eso, gente. ¿Listo? Entonces, ya hablando su importancia y generalidades de este hueso, vamos a describir su anatomía, ¿ok? Testit lo describe, solo Testit y Latria, nomenclatura antigua, lo describe este hueso como que contiene un cuerpo, que es todo lo que estoy señalando acá, contiene un cuello y contiene una cabeza, ¿ok? La cabeza corresponde a la parte anterior del talus, como voy a señalar acá, ¿ok? Esta es la cabeza, la parte anterior del talus. Pero si nos fijamos bien, más parece un cóndilo, porque recuerden que una cabeza es aquel que tiene diámetros iguales, es decir, anteroposteriores y transversos, como por ejemplo la cabeza del fémur o la cabeza del húmero. En cambio, esto parece un cóndilo, pero bueno, así lo escribe Testit, ¿ok? Ahora, para su estudio, nosotros vamos a utilizar la nomenclatura actual, que ya no lo describe por regiones anatómicas, sino lo une al talus como un hueso en sí. Es decir, lo une como una forma cuboidea, y el cual, pues el cubo tiene 6 caras. Tiene una cara superior, que es todo lo que estoy señalando acá, todo esto es la cara superior, una cara inferior, que es todo lo que estoy señalando acá, todo esto, una cara, una cara lateral, que es esto, todo es la cara lateral, y una cara medial, que es todo esto, una cara anterior y una cara posterior, ¿ok? Ahora, para poner en posición anatómica, ustedes siempre lo tienen que ubicar al hueso talus, primero,
hacia superior, ¿ok? Lo ubicamos hacia superior, ya está. Tiene que ir de anterior hacia posterior. Muy bien, cumplimos. Luego, esto, lo que ves acá, esto se le denomina apófisis lateral del talus. Esto siempre tiene que ir hacia afuera, ¿ok? Es decir, esta sobresaliencia hacia afuera y acá tiene que estar planito. Y esa es su posición anatómica. Hacia posterior tienen que estar estos dos tubérculos y hacia anterior la cabeza. Y así tenemos en posición anatómica al hueso talus. Vamos a describir entonces la cara superior. En la cara superior vamos a poder encontrar a esta tróclea. Vamos a ir un poquito acá, eliminamos esto. Entonces, aquí pueden observar muy bien, ¿ok? Este espacio. Voy a señalar acá. Todo este espacio se denomina la tróclea astragalina. ¿Para qué sirve? Sencillo, para que se articule con la tibia. Ahí podemos observar, se está articulando con la tibia, ¿ok? Y hacen pues la articulación astrágalo-tibial, pero en realidad toda esa articulación se llama tibio-peronea astragalina, que es de tipo troclear, ¿ok? Recuerda, tróclea, astragalina, esta articulación es de tipo troclear. No te olvides de esto, ¿ok? Mucho ojo entonces con la cara superior. Luego, hacia más anterior vamos a poder encontrar el cuello. Todo esto es el cuello, pues prácticamente. En el cuello, lo único relevante es que hacia más anterior, más o menos por acá, presta inserción a varios ligamentos. El principal ligamento es el ligamento que va desde el hueso navicular al hueso talus, denominado ligamentos talus-navicular. Como pueden observar ahí, ¿ok? Les dije que presta varios ligamentos. También presta inserción al ligamento deltoideo, a uno de sus fascículos. El ligamento del deltoideo tiene varios fascículos, ¿ok? Uno de sus fascículos es el ligamento talotibial anterior, ¿ok? Ahí podemos observar, talotibial anterior, ¿ok? Listo. Luego vamos a poder observar, ¿ok? Vamos a regresar, no sé qué se hizo. Entonces, regresamos. Luego vamos a poder observar que presta inserción a otro ligamento, como por ejemplo el ligamento talus peroneo anterior. Por eso le dije, presta varios ligamentos, pero el principal ligamento es el ligamento talonavicular. Ojo con eso, gente. Y bueno, esa es la cara superior. Vamos a escribir ahora la cara inferior. Ok. En la cara inferior podemos dividirlo en tres partes, ¿ok? Voy a dirigirme acá y lo vamos a dirigir en una parte anterior, una parte media y esto sería la parte posterior, media y anterior, ¿ok? Entonces, en la cara anterior podemos encontrar esta carilla, se le denomina carilla anterior del talus y esta es la carilla media y esta es la carilla posterior. ¿Para qué sirve eso? Sencillo, para que se articule con las carillas que tiene el hueso calcáneo. Por ejemplo, voy a quitar, ¿ok? Voy a dirigirme un poquito más acá, quito al hueso talus y podemos observar las mismas carillas, la carilla anterior, la media y la posterior. Para eso sirve, ¿ok? Volvemos otra vez al hueso talus. Luego, entre la carilla, vamos a dirigirnos acá, ¿ok? Vamos a marcar. Entonces, entre la carilla media, es decir, entre esta carilla y en la carilla posterior, encontramos a este surco. Este surco se denomina el surco astragalino. ¿Por qué es importante este surco? Porque este surco se une al surco del calcáneo. Es decir, el calcáneo, aquí les voy a mostrar, ¿ok? El calcáneo tiene un surco que es el que voy a señalar ahora. Ese es el surco del calcáneo, ¿ok? Todo eso, el surco del calcáneo más el surco del astrágalo me forman un seno. ¿Qué se denomina ese seno? Sencillo, se denomina el seno del tarso. ¿Ves ese hueco? Lo voy a señalar acá. Todo esto es el seno del tarso. Pregunta de examen. ¿Qué aloja el seno del tarso? Vos respondés, sencillo doctor, aloja a una arteria denominada la arteria del seno del tarso. Es esta pequeñita. Y también aloja a un ligamento denominado el ligamento interóseo astrágalo, por el hueso astrágalo, calcáneo. Así es simple con el seno del tarso. Listo, terminamos con la cara inferior. Pasamos a la cara posterior, que es esta. Entonces, en la cara posterior observamos primero a estas dos pelotitas, ¿ok? Vamos a señalar acá. Entonces, tenemos a un tubérculo lateral y a un tubérculo medial, ¿ok? En el tubérculo lateral inserta a un ligamento, denominado el ligamento, mira, va del peroné al talo. Talo peroneo posterior. Recuerda que había un talo peroneo anterior, mira, este es el talo peroneo anterior, pero aquí se inserta el talo peroneo posterior. Y aquí, esto solo lo menciona Testit por si acaso, existe un canal aquí, ¿ok? A este nivel, denominado el canal de Bardet-Leven. Este canal de Bardet-Leven, pues prácticamente sirve para alojar al ligamento que te mencioné, es decir, al ligamento astrágalo peroneo posterior, ¿ok? Muchas veces en este tubérculo posterior existe un hueso sesamoideo. Aquí mismo lo voy a señalar. ¿Ok? Un hueso sesamoideo triangular. Eso lo menciona la literatura. Y pues que a menudo causan dolores. Y esto antiguamente, estoy hablando por los años 40, pensaban que era una fractura del tubérculo posterior. ¿Ok? Entonces se alarmaban y prácticamente lo metían a quirófano. Lo cual, pues, en vez de mejorarlo, lo empeoraban al paciente. Así que un poquito de historia no está mal. ¿Ok? En la parte medial podemos observar, ¿ok? A este nivel, que también se llega a aparecer también un hueso sesamoideo, se llega a osificar también, ¿ok? Denominado el hueso sesamoideo de Bardet-Leven, ¿ok? Uno es canal de Bardet-Leven, acuérdense, es el canal de Bardet-Leven. Vamos a irnos acá, este es el canal de Bardet-Leven. Aquí está, este es el canal de Bardet-Leven. Eso solo lo menciona Testit. Mucho ojo con eso, ¿listo? Ya. Ahora,
ambos tubérculos se va a insertar el ligamento astrágalo calcáneo posterior. ¿Listo? Y este ligamento astrágalo calcáneo posterior me forma este surco, ¿ok? Ese surco, en realidad, con el ligamento me va a formar un canal. Ese canal va a alojar a un tendón, denominado el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, que es este, ¿ok? Mucho ojo con eso. Pasamos ahora a la cara medial. Bueno, la cara medial es mucho más sencilla, no se compliquen tanto. La cara medial podemos observar que tiene la forma de una semiluna, eso es lo que describe como el libro de Rouvier, ¿ok? Así como una semiluna o de una coma, como quieran llamarle, la cual va a servir para que se articule con la tibia, ¿ok? Con el malleolo medial, ahí podemos observar. Listo, ¿para qué más sirve la cara medial? Simplemente sirve para insertar a varios ligamentos. Te voy a recalcar algo. Esto, lo que ves acá, se denomina ligamento colateral medial, antiguamente llamado deltoideo. Pregunta examen, ya te voy a decir cómo, ¿ok? Y esto se denomina ligamento colateral lateral, ¿ok? Es decir, la unión de este ligamento y este ligamento se denomina la unión ligamento colateral lateral, ¿ok? Mientras que este se denomina ligamento colateral medial o deltoideo. ¿Cómo está conformado? Está conformado por 4 fascículos. Un fascículo que va desde el talus hacia la tibia, denominados talo tibial anterior. Otro que va del talus a la tibia, ¿ok? Ligamento talus tibial posterior porque está hacia posterior. Otro que va desde el hueso navicular a la tibia, denominado tibio navicular. Y otro que va desde el hueso calcáneo hacia la tibia, denominado el ligamento tibio calcáneo medial, ¿ok? Mucho ojo con eso entonces. Y así se forma el ligamento deltoideo. Pregunta de examen, chico. Son los 4 fascículos del ligamento deltoideo. Listo. Para eso sirve la cara medial, gente. Luego vamos a dirigirnos a la cara lateral. En la cara lateral pues no hay mucho que describir. Podemos observar de nuevo que presenta una hemicarilla, que es todo lo que estoy señalando acá, para que se articule con el hueso peroné. ¿Ok? Ahora mismo lo voy a mostrar al hueso peroné. ¿Ok? Ahí podemos observar cómo se está articulando esta hemicarilla con el hueso peroné. Y no se olviden que la unión de estos 3 huesos, es decir, el del peroné, del talus y de la tibia, hacen articulación tibio-peroneo astragalino, que es de tipo troclear. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Y bueno, la cara lateral pues prácticamente sirve para insertar a varios ligamentos, igual, ¿ok? Uno hacia lateral presta inserción al ligamento talocalcáneo lateral, que es el que estoy señalando acá. ¿Ok? Recuerda que había un ligamento, como por ejemplo acá, denominado ligamento tibio calcáneo, pero este es el ligamento talocalcáneo lateral. Mucho ojo con eso, gente, ¿listo? Ya. Luego vamos a poder observar que hacia anterior presta inserción a este ligamento que es el talo peroneo anterior, y hacia posterior ligamento talo peroneo posterior. Aquí está el canal de Bardelene. Y este ligamento talo peroneo anterior y posterior, y este ligamento que es el calcáneo peroneo lateral, me van a formar el ligamento colateral lateral, ¿ok? Del malleolo, ¿ok? No te olvides que este es el ligamento colateral medial y este es el ligamento colateral lateral. Mucho ojo con eso. Bueno, ahora vamos a describir la cara anterior del hueso astrágalo. La cara anterior pues es muy sencilla de describir. Podemos observar que se articula con el hueso navicular, ¿ok? Todo esto, pero podemos observar que hay partes en las que no se articula con el hueso navicular. Ahí está, miren, todo esto viene siendo la cabeza, ¿ok? Todo esto se articula con el hueso navicular y existen partes donde no se articula, como por ejemplo todo esto no se está articulando con el hueso navicular. ¿Y para qué va a servir esto? Va a servir para estar en relación con un ligamento que va desde el hueso navicular hacia el hueso calcáneo. Es decir, ahorita se lo voy a poner. Este es el hueso calcáneo y es un ligamento, como les dije, calcáneo navicular. Es ese, implicado con la patología del pie plano. Mucho ojo con eso, gente. ¿Listo? Bueno, eso viene siendo todo. Pasamos a la patología de este hueso. Para conocer la patología del talus tienen que saber los movimientos del pie. Esto es inversión y esto es eversión. Este es dorsal flexión y este es plantar flexión. Entonces, vamos a escribir las patologías más principales del hueso talus. Podemos observar a este nivel que hay una bolsa, se denomina bolsa sinovial de la articulación del talus, ¿ok? Esta bolsa muchas veces se calcifica y pues podemos pedir un examen como resonancia magnética y a este nivel podemos observar que el paciente tiene un dolor muy frecuente y eso nos hace hacer un diagnóstico diferencial de un esguince o si una bolsa sinovial se osificó, ¿ok? Ahora acá podemos observar, ¿ok? La tomografía que muestra una coalición tarsal, que es decir que los huesos del tarso escapan de su posición. Ahora vamos a describir otra patología. Aquí tenemos la exostosis. La exostosis, ya se lo había explicado, también se conoce como el síndrome de la compresión. Es cuando la tibia prácticamente se une bastante al hueso astrágalo y hace un dolor de la pu madre, ¿no? Para no hablar huevada. Entonces,
Esto muchas veces el médico piensa, bueno, seguro tiene un esguince, pero no, a veces el tratamiento simplemente es reposo y darle AINES. Mucho ojo con esto que le ocurre, uno, a las que hacen ballet, dos, a los que juegan voleibol y principalmente a los basquetbolistas, ¿ok? Luego tenemos otra que es fractura de la parte inferior del cuerpo lateral del astrágalo, como podemos observar a este nivel, ¿ok? Es muy frecuente que el astrágalo se fracture a este nivel y también, como les dije, es frecuente que el astrágalo se fracture en su tubérculo posterior lateral, ¿ok? Es el tubérculo posterior lateral. Acuérdense que aquí existía también un hueso sesamoideo, ¿ok? De forma triangular, el trígono también se le conoce, ¿ok? Que antiguamente pensaban que era una fractura del tubérculo posterior lateral. Ojo con eso, ¿listo? Entonces aquí podemos observar una fractura del borde inferior del astrágalo también. Y bueno, aquí podemos observar los estados de la osteocondritis disecante del astrágalo. ¿Qué es la osteocondritis disecante? Sencillo, es cuando existen cuerpos libres. Por ejemplo, aquí podemos observar un cuerpo libre, otro cuerpo libre, cuerpos libres y cuerpos libres. ¿Ok? Y existen varios estados. Ustedes solo tienen que saber que si por ejemplo, una resonancia magnética ven cuerpos libres, ustedes tienen que decir, el diagnóstico es osteocondritis disecante del astrágalo. Y se chingó, ¿ok? Y el tratamiento obviamente va a ser quirúrgico porque lo tienen que sacar. Es igual que en la articulación de la rodilla. Como hemos visto, había un ratón articular que era cuando se desprendía algo, algún ligamento y estaba nadando, ¿ok? Aquí podemos observar las lesiones laterales en forma ósea y podemos observar los cuerpos libres, ¿ok? Esos son los cuerpos libres como señalé. Y bueno, aquí podemos observar la proyección oblicua con flexión plantar, ¿ok? Y aquí podemos observar un cuerpo libre. Bueno, vamos a dirigirnos más acá. Aquí vamos a poder observar un fragmento libre igual. Esta es una resonancia magnética. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Y bueno, el tratamiento es una técnica de Fleet and Go, ¿ok? Que no es tan traumático como una cirugía, que es la técnica de ranurado también se conoce, ¿ok? En el cual se mete esto y se saca el cuerpo libre, ¿ok? Y bueno, este ya es más traumático, ¿no? Se llama artrotomía del tobillo, ¿ok? En el cual se va sacando el malleolo medial, prácticamente, tejido cerebral subcutáneo, llegan los ligamentos y hacen el tratamiento respectivo, como estoy señalando acá, ¿ok? Bueno, gente, eso es todo. Pasamos al hueso calcáneo. El hueso calcáneo se encarga de recibir todo el peso del cuerpo, de ahí la razón que tiene que ser un hueso duro y resistente, pero aunque sea resistente es muy susceptible a fractura a este nivel debido a los ángulos que tiene. Para su estudio tiene la forma de un cubo, por ende si es un cubo tiene 6 caras. Una cara superior, que está articulándose con el astrágalo, acuérdense acá, tiene una cara inferior, que es esta, que inserta ligamentos y músculo, una cara lateral y una cara medial. En la cara medial encuentro esta superficie sobresaliente, denominado el sustentáculo talis. ¿Por qué se denomina así? Porque aloja al talus, acuérdense a este nivel. Tiene una cara posterior, que es esta, y una cara anterior, que se articula con el hueso cuboides, ¿ok? Acuérdense que a este nivel, voy a dirigirme acá, a este nivel se forma la articulación de Chopard. Entonces, ¿cómo se forma la articulación de Chopard? Pregunta examen. Es la unión del hueso talus, del hueso navicular a este nivel, junto con el hueso calcáneo y el hueso cuboides. Así va la articulación de Chopard y esto sirve para hacer la amputación de Chopard. En cambio, la articulación de Lisfranc incluye a los tres cuneiforme y al hueso cuboides. Todo esto sirve para hacer la amputación de Lisfranc. Pregunta examen, ¿eh? Listo. Vamos a escribir entonces el hueso calcáneo. Este hueso calcáneo, en su cara superior lo vamos a dividir en tres. Un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. En el tercio anterior encontramos la carilla articular anterior, en el tercio medio la carilla articular media, en el tercio posterior la carilla articular posterior. Obviamente estas carillas van a servir para que se articulen con el astrágalo. Acuérdense que tiene carillas, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el tercio medio podemos observar prácticamente a este nivel, vamos a marcar un poquito, este es el tercio medio, observamos a este surco, que es el surco calcáneo, ya no es surco astragalino, recuerda ser que en el astrágalo es surco astragalino, pero este es el surco calcáneo. Estos dos surcos se van a unir para formarme el seno del tarso, que es esta bola de acá, que es el seno del tarso, como podemos observar, ¿ok? Vamos a conformar con el hueso astrágalo y ahí podemos observar que todo eso es el seno del tarso, ¿ok? Acuérdense que el seno del tarso alojaba a la arteria del seno del tarso, ¿ok? Que es esa, y al ligamento interóseo astrágalo calcáneo. Acuérdense de eso, ¿listo? Y bueno, y a este nivel encontramos una bolsa serosa que no es importante. Ahora, en la cara inferior tiene relevancia estas
presentaciones. Primero lo dividimos en tres, ¿no? Un tercio anterior, un tercio medio y este es el tercio posterior, medio y anterior. Vamos a empezar de posterior a anterior. Entonces, hacia posterior encontramos primero a este tubérculo, denominado el tubérculo medial. ¿Cómo sé que es medial? Acuérdense por el sustentáculos talis, que siempre es medial y esto va a ser lateral. Por ende, esto es el tubérculo medial, ¿ok? Y este es el tubérculo lateral. Muy bien. Entonces, en este tubérculo medial sirve para insertar a dos ligamentos. Primero, el ligamento plantar largo, ¿ok? Y luego a otro ligamento, que es el ligamento calcáneo cuboideo plantar. Mucho ojo con eso. También inserta a músculos, como por ejemplo, al aductor del dedo gordo. El dedo gordo recuerda que siempre va a estar medial. Entonces, si es tubérculo medial, aductor del dedo gordo, ¿ok? También inserta al músculo cuadrado plantar. Mientras que el tubérculo lateral, ¿ok? Podemos observar acá, presta inserción al abductor del quinto dedo, porque el quinto dedo siempre está hacia lateral. Mucho ojo con eso. Entonces, el músculo abductor del quinto dedo se inserta en el tubérculo lateral. Listo. Y luego hay otro músculo que los cubre a los dos, ¿ok? Lo vamos a señalar ahorita, ¿ok? Que es el flexor corto de los dedos, ¿ok? Es ese. Ok, listo. Luego vamos a poder observar que en su parte media está recubierto simplemente por el ligamento que ya mencioné, ¿ok? Ya. En su parte anterior, es decir, hacia por acá, más o menos hacia por acá, encontramos a este canal. Ese es el canal. Ese se denomina el canal para el músculo flexor largo del dedo gordo, ¿ok? Listo. En la parte más anterior, es decir, a este nivel, vamos a poder encontrar que inserta también a varios ligamentos. Como por ejemplo, inserta al ligamento calcáneo navicular plantar, que recuerden que forma uno de los ligamentos partes para el pie plano, ¿ok? Mucho ojo entonces con eso. Listo. Ahora vamos a dirigirnos a la cara medial. La cara medial tiene aún mucho más importancia, ¿ok? Primero encontramos a este que es el sustentáculo talis. Acuérdense, este sustentáculo talis inserta a un ligamento que va de la tibia hacia el sustentáculo talis. Por ende se llama ligamento, ojito, ojito, ligamento tibio calcáneo medial, porque estamos escribiendo la cara medial, ¿ok? Que forma parte de los fascículos del ligamento deltoideo que ya te había hablado. Listo. Luego vamos a poder encontrar a esta superficie lisa que sirve de canal para las siguientes estructuras anatómicas. Vamos a irnos así. Todo esto es la superficie que sirve de canal. Y vamos a ponerlo en orden de anterior hacia posterior. ¿Qué pasa? ¿Ok? Entonces vamos a poner acá más músculos. Vamos a ir un poquito más hacia posterior. Ponemos todavía más músculos aún. Y bueno, y vamos a poner nervios. Y ya está. Entonces, de anterior hacia posterior va a pasar lo siguiente. Primero va a pasar el tibial posterior, lo que ven por acá. En realidad esto debería pasar un poquito más hacia abajo, pero bueno, la aplicación lo señala acá, ¿ok? Va a pasar el tibial posterior, luego va a pasar el flexor largo de los dedos, que es este, luego la arteria tibial posterior y el nervio tibial posterior. Y por último, recuerda, por el surco intertuberculosio del hueso talus pasa el músculo flexor largo del dedo gordo. En ese orden, de anterior hacia posterior. Pregunta de examen, ¿eh? Listo. Y en la cara lateral, pues prácticamente del hueso calcáneo, sirve para insertar también a ligamentos, ¿ok? Entonces nos dirigimos acá y bueno. Primero vamos a poder observar esta superficie conocida como la tróclea peroneal, ¿ok? Esta tróclea peroneal vamos a poder observar a dos canales que pasan paralelas a esta, ¿ok? Así y así. Estos canales van a servir para que pase los músculos primero. Hacia anterior, el tendón del peroneo corto. Y hacia posterior, el tendón del peroneo largo. Como van observando ahí. ¿Listo? Ya. También podemos observar que sirve de inserción para ligamentos. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más acá los huesos. Entonces, podemos observar que inserta al ligamento calcáneo peroneo lateral, que es uno de los ligamentos partes del ligamento colateral lateral. Acuérdate, ¿ok? Listo. Luego podemos observar que inserta el ligamento astragalo-calcáneo lateral a este nivel. Y luego a otros ligamentos, como por ejemplo el ligamento astragalo-calcáneo interóseo, que se inserta en el seno del tarso. Muy bien. Y no se olviden que en la cara posterior, ya estamos de ida a la cara posterior porque esto es todo la cara lateral, en la cara posterior lo único relevante es, uno, que inserta el ligamento astragalo-calcáneo posterior, ¿ok? Me va a formar este surco, ¿ok? Este canal para que pase el flexor largo del dedo gordo. Y luego, en la cara posterior, podemos observar que inserta, hay una rugosidad, ¿ok? Que es esta, la rugosidad. Va a servir de inserción para que inserte al músculo o al tendón de Aquiles, ¿ok? El tendón de Aquiles está conformado por el músculo gastrocnemio, por el sóleo, ¿ok? Y también acá estaría el músculo plantar delgado para formar el cuádriceps crural. Se denomina cuádriceps crural cuando está el plantar delgado, pero se denomina tríceps crural cuando están solo los gastrocnemio y el sóleo. Es decir, el tríceps crural es también llamado tendón de Aquiles. Mucho conejo, ¿ok? Mucho con eso, entonces gastrocnemio y el tendón del sóleo, tendón de Aquiles o tríceps crural. Y pues hacia anterior encontramos esta bolsa serosa anterior y hacia posterior bolsa serosa posterior. Por último, pasamos a la cara anterior del hueso calcáneo. Entonces, en la cara anterior podemos observar que se articula netamente con el hueso cuboides. Pueden observar acá, esa es la relación de la cara anterior.
A este nivel, prácticamente hacia más superior, más o menos por acá, lo voy a señalar ahorita por acá, presta inserción a un ligamento, que los voy a mostrar ahorita. Es el ligamento bifurcado, ¿ok? Aquí está el ligamento bifurcado que se va a dirigir hacia el hueso, primero hacia el hueso navicular, que es este, el hueso navicular, y luego se va a dirigir hacia el hueso cuboides, ¿ok? Ligamento bifurcado. Eso es todo, chicos. También acá hay otro ligamento que es el ligamento calcáneo cuboideo dorsal. Eso es todo, chicos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.